Ok, bueno, buenos días. Vamos a iniciar con el simposio de alimentos funcionales. Este es un simposio organizado por las alumnas de nutrición de la Anáhuac. Cada una de las presentaciones tiene una duración de 8 minutos y las presentaciones son sobre diferentes alimentos funcionales y sobre sus diferentes efectos en la salud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la primera persona en iniciar va a ser Valeria Alonso. Ok. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Alonso y hoy vamos a hablar sobre los carotenoides. Tú no te preocupes. Okay. Bueno, vamos a hablar sobre los carotenoides. Primero, ¿qué son los carotenoides? Estos pues son compuestos que pertenecen a la familia de los polifenoles y están presentes en la mayoría de frutas y verduras que predominan los colores rojo, naranja y amarillo. Se ha demostrado que estos son de beneficio para la salud por su función antioxidante, también por su función de tipo apoptosis, es decir, que pueden inducir la muerte celular en células que están funcionando mal o que ya pues necesita que se mueran naturalmente. También se ha demostrado que los carotenoides tienen relación con diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer. Existen muchos estudios en donde se demuestra que los carotenoides pueden ayudar en la prevención o el tratamiento de esta enfermedad, así como en reducir las complicaciones que se pueden tener a lo largo del tiempo. No existe una dosis correcta de carotenoides, es decir, no significa que con comer 2 zanahorias o con comerme 5 tomates ya cumplí con mi dosis. Simplemente pues se demuestra que un buen consumo de frutas y verduras genera hace que se logre pues esta dosis de carotenoides. También se ha demostrado que la alimentación y el estilo de vida es de suma importancia, pues de nada me sirve comer la cantidad correcta de carotenoides si no cuido el resto de mi alimentación y el resto pues del estilo de vida en general. Vamos a comenzar con este primer estudio en donde se evaluó la relación de los carotenoides y los flavonoides con el cáncer gástrico. Los flavonoides son otro tipo de polifenoles, así como los carotenoides, pero que están presentes en otro tipo de alimentos. Este fue un estudio de casos y controles de 354 sujetos de similar edad, sexo, hábitos y dieta. Se encontró que existe una mayor relación entre los flavonoides y el cáncer que los carotenoides, específicamente la quercetina y el caenferol, que están presentes en la cebolla, brócoli, kale, espinaca y en algunos pimientos. También se concluyó, pues ya como general, que el consumo de frutas y verduras por su alto contenido en polifenoles es de beneficio pues para el cáncer gástrico. En este otro estudio se evaluó la relación del cáncer de esófago y gástrico también con niveles séricos de retinol, betacaroteno, betacriptosantina y luteína, que son diferentes tipos de carotenoides. Sérico se refiere a niveles en sangre. Se evaluaron más de 29,000 sujetos entre 40 y 69 años de edad y se encontró que el retinol sérico y el cáncer de esófago en personas no fumadoras tiene una buena relación. Es decir, que a más retinol sérico existe un menor riesgo de cáncer. Sin embargo, en mujeres no fumadoras este efecto no se demuestra porque pueden ser expuestas a cancerígenos más fácilmente a través de la leña o carbón que se utiliza para cocinar. Siguiente, la suplementación de betacaroteno y el riesgo de cáncer es alto. Es decir, una suplementación no a través de alimentos, sino a través de pastillas, puede generar una acción prooxidante y no antioxidante. Y esto aumenta el riesgo de cáncer. Y por último, también se demostró que a mayor retinol sérico y menor edad existe un menor riesgo de cáncer gástrico. Aquí podemos ver que la edad también es un factor que puede afectar en general. Este siguiente artículo es de relación de la vitamina E
y el betacaroteno en la incidencia de cáncer de pulmón en personas hombres fumadores. El betacaroteno es otro tipo de carotenoide, como habíamos mencionado antes. También se evaluaron 29,000 sujetos masculinos, pero fumadores, entre 50 y 69 años de edad. A estos sujetos se les suplementó betacaroteno y alfa-tocoferol, que es la vitamina E, en un periodo de 3 a 5 años. Encontraron que no existe una relación significativa entre esta vitamina y este carotenoide y la incidencia de cáncer de pulmón. Sin embargo, sí encontraron que puede existir una relación inversa entre la suplementación y el cáncer. Otra vez, regresando a la suplementación. Bueno, y pues ya para llevar a casa, vamos a concluir con 4 puntos en general. Primero, ¿los carotenoides son mágicos o no son mágicos? Pues yo podría concluir que no son mágicos. No por comer la dosis correcta de frutas y verduras, es decir, la dosis correcta de carotenoides, ya no voy a tener ningún riesgo de ningún tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer. Siempre existe el riesgo y no significa que por consumir carotenoides voy a estar libre de esta enfermedad y ya puedo hacer lo que sea o ya no tengo que dejar de preocuparme, para nada. Siguiente, ¿es mejor consumirlos a través de alimentos o suplementos? Pues los estudios que revisamos nos han demostrado que una suplementación de este tipo de polifenoles o carotenoides puede generar un resultado inverso, pues, o sea, un resultado no deseado en nuestro cuerpo. Claro, esto no es para todos los sujetos, depende del paciente, depende del médico o del nutricionista que se lo ha recomendado. Pero pues en los estudios que revisamos, un suplemento puede llegar a ser prooxidante. Por esto es mejor consumirlos en alimentos. Además aseguramos que estamos consumiendo otro tipo de polifenoles, otro tipo de vitaminas y una mejor variedad. Siguiente, ¿afecta el estilo de vida con mi alimentación? Claramente ya hemos visto que sí. O sea, si yo como suficientes carotenoides, si yo como suficientes vitaminas, de nada va a servir si no consumo suficiente agua, si no consumo otro tipo de macronutrientes, si no hago ejercicio, si no duermo bien, etc. Así también afecta si consumo alcohol o si consumo tabaco. Pues estos son factores que también pueden afectar la salud de las personas. Y pues ya por último, es importante un balance y combinación totalmente. Pudimos ver en los estudios que una combinación entre carotenoides, polifenoles, carotenoides o vitaminas puede ser de beneficio para asegurar una mejor salud. Asimismo, si se consume, por ejemplo, una fruta que contenga carotenoides, que contenga flavonoides, que contenga vitaminas, minerales, etcétera, estos van a hacer una sinergia y van a actuar de una mejor manera y por tanto se van a obtener mejores beneficios pues a partir de estos. Eso ha sido todo. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo de Taide Beltrán. Okay. Adelante. Bueno, hola, mi nombre es Taide Beltrán y les voy a hablar sobre el efecto de la cúrcuma en las personas con reflujo y esófago de Barrett. En este caso, mi tema se llama la cúrcuma, el nuevo oro en el polvo, el nuevo oro en polvo en tratamientos de salud. Primero que nada, tenemos que saber qué es la cúrcuma. La cúrcuma es un constituyente de la especie cúrcuma, es una planta, una raíz, como pueden ver ahí. Y es parte de una mezcla de compuestos denominados curcuminoides. Es categorizada como un alimento funcional, ya que tiene muchos beneficios hacia la salud. Es el rizoma en polvo de la cúrcuma longa, que es la plantita, y se usa ampliamente en varios platillos, más que nada en la India, como el curry, las mostazas, también en la famosa golden milk,
y se ha comprobado que ayuda en el reflujo descontrolado, que a su vez lleva al esófago de Barrett y al cáncer de esófago. Bueno, como les dije, la cúrcuma en el esófago de Barrett es cuando hay un descontrol en el reflujo, que es el mal control de los esfínteres esofágicos, perdón, cuando pasa el ácido gástrico hacia nuestro esófago y se empieza a quemar la mucosa esofágica. Con el tiempo deja de poderse regenerar de manera correcta y empiezan a generarse células que no tendrían nada que ver ahí. Así se produce el esófago de Barrett. Y con el tiempo aumenta a cáncer y pues es algo que no queremos. Entonces se ha demostrado que el consumo de cúrcuma aumenta la apoptosis de las células dañinas en el esófago de Barrett, es decir, aumenta la autodestrucción de estas células que no tienen nada que hacer ahí. El primer artículo que vamos a ver es de un experimento que se hizo en personas como en muestreo, es decir, se hizo in vivo e in vitro. In vivo se le dio tabletas de 500 miligramos de cúrcuma a personas con esófago Barrett durante 7 días e in vitro se puso cúrcuma junto con bilis en muestreo para ver cómo reaccionaba, ¿no? Al final del experimento se hizo un conteo por medio de PCR de las proteínas y se encontró que la suplementación con cúrcuma duplicaba la rapidez de la apoptosis de las células del esófago de Barrett, es decir, hacía que se autodestruyeran 2 veces más rápido que si no hubiera una suplementación con cúrcuma. Ahí se encontró que realmente la cúrcuma en las personas con esófago de Barrett servía mucho. El segundo estudio que se hizo una comparación de la cúrcuma, el lansoprazol y el inhibidor de bomba de protones, donde se encontró que el que más servía era la cúrcuma, ya que preservaba la enzima MNSOD, que es la enzima encargada del control del daño oxidativo de las células. Entonces, las personas que consumían aceite de cúrcuma preservaban mejor esta enzima y disminuía la inflamación de su esófago gracias a la preservación de esta enzima. Después les voy a enseñar este experimento que se hizo. En no se dio cúrcuma en sí, pero quiero que comparen el primer experimento que les mostré, en el que sí se les dio cúrcuma con este. En se evaluó la frecuencia de células apoptóticas en personas con esófago de Barrett y se encontró que al no suplementar con cúrcuma, la apoptosis disminuía, entonces aumentaba el riesgo cancerígeno, ya que la apoptosis se reducía al 0.2% en los grupos con esófago de Barrett. Así podemos volver a comprobar que la suplementación con cúrcuma realmente ayuda muchísimo, ya que estas personas al no ser suplementadas con cúrcuma y disminuir su apoptosis aumenta la neoplasia, es decir, van a llegar más rápido al adenocarcinoma, que es el cáncer esofágico, y el aumento de las células malas, pues, en cierto punto del esófago de Barrett. Al final del estudio, los cuerpos apoptóticos se contaron manualmente en 74 secciones de tejido por medio de biopsia y pues les digo, se encontró que realmente disminuía la apoptosis de las células malignas en los esófagos de estas personas. Por último, les voy a demostrar este artículo de revisión que tiene una opinión un poco contradictoria con lo que les acabo de decir, pero igualmente les voy a decir por qué. Este artículo nos dice que realmente la cúrcuma no sirve para el esófago de Barrett ni para otras enfermedades porque es un alimento funcional que tiene muchos objetivos, pero no alcanza ninguno. Pero cabe recalcar que en esta revisión de artículos lo que se hizo fue revisar artículos experimentales en el que no tomaban en cuenta que la cúrcuma tiene que ser consumida
en un medio graso para que ésta pueda ser absorbida de forma correcta. Entonces aquí nos muestra de que no todo es color de oro porque la cúrcuma en realidad no sirve. Pero hay que tomar en cuenta que lo está comparando con fármacos comerciales, que claro, la cúrcuma es un alimento funcional, no va a tener la misma función que un fármaco, y no está tomando en cuenta que tiene que estar en micelas para que tenga pues mayor biodisponibilidad en nuestro cuerpo. Entonces, tal vez si se hubiera tomado en cuenta que la cúrcuma tiene que consumirse en un medio graso, tendría una opinión completamente diferente el autor de este artículo. Pero sí especifica que pues, la estabilidad química se puede mejorar mediante la encapsulación en lípidos. Puntos a llevar a casa. El primero que nada es la curcumina o la cúrcuma puede ayudar completamente en el esófago de Barrett o en el cáncer esofágico porque duplica la frecuencia de apoptosis de las células esofágicas, es decir, duplica su como automuerte en cierto punto porque las células se automueren, ayudando a la prevención o disminución del esófago de Barrett. Se descubrió también que anula los efectos del reflujo, es decir, se puede consumir antes de tener esófago de Barrett para prevenirlo, y tiene un efecto antioxidante, por lo que les demostré de que aumentaba y preservaba la enzima encargada del daño oxidativo. Igual, la cúrcuma tiene efectos vasodilatadores y antiinflamatorios que son de beneficio para los pacientes con estas enfermedades y colabora con la respuesta propia del cuerpo, es decir, hace que el cuerpo responda de mejor manera. Tomando en cuenta lo que nos dijo el último artículo, podemos concluir también en que sí, la cúrcuma está muy bien, pero no hay que depender completamente de la cúrcuma si padecemos de esófago de Barrett o cáncer esofágico, porque nunca se va a comparar con un fármaco, ¿no? Igualmente, no hay que esperarnos a tener esófago de Barrett para comenzar a consumir la cúrcuma. Si una persona sabe que tiene reflujo, pues hay que empezar a prevenir desde antes. Igualmente, pues les digo, la cúrcuma tiene muchos puntos de vista, pero si se va a consumir de forma, pues, constante para obtener un beneficio, tiene que ser en un medio graso para aumentar su biodisponibilidad y absorción en nuestro cuerpo y que tenga un efecto positivo. Nunca hay que depender completamente de un alimento ni utilizarla completamente como remedio porque si no, pues no vamos a llegar a nada, siempre hay que cuidarse. Y eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Andrea Carrillo. Adelante. Bueno, como ya mencionó la maestra, mi nombre es Andrea Carrillo y yo les voy a exponer sobre el resveratrol y la inflamación. Bueno, para iniciar, ¿qué es el resveratrol? Este va a ser un estilbenoide que se produce de manera natural en varias plantas como respuesta a un ataque a bacterias o hongos. Este se va a encontrar en el vino tinto, moras y algunas nueces y va a presentar propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. Yo me voy a concentrar más en las propiedades antiinflamatorias. Bueno, algunas células involucradas en el proceso antiinflamatorio en el cuerpo, en el cuerpo van a ser los macrófagos, linfocitos T y B y células natural killer. Cuando se encuentra el resveratrol en el cuerpo, va a tener diferentes mecanismos de acción en estas células. En los macrófagos lo que va a hacer es que tengan un perfil antiinflamatorio y van a regular la expresión del Toll-like receptor 4, que induce inflamación en presencia de ciertos patógenos. En los linfocitos T y B, lo que va a hacer es que va a inhibir inhibe la activación de las células T, me va a aumentar la producción de interleucina 10 y me va a activar la vía NRF2, que esta es un mecanismo intrínseco contra el estrés oxidativo. Y en los linfocitos B disminuye la producción de anticuerpos, induce a la sirtuina 1, que va a estar implicado en procesos inflamatorios de la obesidad,
y nos va a inducir a la apoptosis de células plasmáticas. Y con las células natural killer lo que va a hacer es que va a desencadenar su apoptosis dependiente de señalización. A continuación, les voy a presentar 3 estudios donde se analiza el efecto del resveratrol en diferentes patologías inflamatorias. El primer estudio se hizo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El objetivo del estudio fue determinar los efectos de la suplementación con resveratrol en la homeostasis de la glucosa, el estrés oxidativo, inflamación y expresión de microARNs en pacientes con diabetes tipo 2. Lo que se vio es que justo cuando los pacientes fueron tratados con resveratrol, hubo una reducción significativa de glucosa plasmática, insulina, proteína C reactiva, el tumor necrosis factor alfa y la interleucina 6, que son citocinas proinflamatorias. Entonces, lo que se vio justo fue que mejora el control glucémico y reduce la resistencia a la insulina y tiene un impacto beneficioso en la inflamación crónica y el estrés oxidativo. El siguiente estudio se hizo en pacientes con enfermedad coronaria. Lo que se intentó de investigar fueron los efectos del suplemento de resveratrol en pacientes estables con enfermedad arterial coronaria y lo que se vio es que el grupo que fue tratado con el extracto de uva con resveratrol mostró un aumento de adiponectina sérica antiinflamatoria y una disminución en el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 trombogénico. Este PAI1 o el plasminógeno tipo 1 trombogénico es una proteína de fase aguda que se eleva en estados proinflamatorios. Entonces lo que se vio es que el consumo del resveratrol podría ejercer beneficios cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria estables al aumentar la adiponectina sérica y prevenir el aumento del PAI1. Y el último estudio que se vio fue en pacientes con neuroinflamación por enfermedad de Alzheimer. El objetivo de estudio fue determinar el efecto de la suplementación con resveratrol en pacientes con esta enfermedad. Y lo que se vio es que el resveratrol disminuyó lo que se llama el cerebrospinal fluid matrix metalloprotein 9, que cuando nosotros tenemos el cerebrospinal fluid matrix metalloprotein 9 altos, lo que pasa es que la inflamación se puede llegar a exagerar. Entonces, además de disminuir esta, aumentó la quimiosina derivada de los macrófagos y la interleucina 4, además del factor de crecimiento de fibroblastos, que el último va a inducir a la expresión de genes involucrados en la inflamación en células endoteliales. Entonces, lo que se vio es que justo el resveratrol modula la neuroinflamación e induce a inmunidad adaptativa. Y por último, los puntos a llevar a casa. Justo lo que se ve es que en estos estudios sí hay un papel prometedor del resveratrol en la prevención de diferentes enfermedades crónicas que tienen como síntomas y signos de inflamación. También lo que tenemos que tener en cuenta es que justo las dosis van a importar porque en todos estos estudios se dio una cantidad diferente y se presentaron resultados diferentes. Al final de cuentas fueron antiinflamatorios, pero las citocinas que van a estar activadas o inhibidas son diferentes. Y por último es que su consumo. Esto no significa que justo ya ahora nos tenemos que atascar de vino tinto y de moras y todo, no. Toda sustancia, incluyendo el resveratrol, debe ser consumida con moderación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con la presentación de Paulina. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Paulina de María y les voy a presentar mi latte chocolate, que habla de la relación entre el chocolate oscuro y la salud cardiovascular. Bueno, primero hay que saber que los beneficios del chocolate se encuentran en su capacidad de polifenoles,
sobre todo flavonoides. 3 importantes beneficios que tiene el chocolate en la salud cardiovascular son estos 3. Primero, incrementan la actividad antioxidante, ya que protege a los tejidos del estrés oxidativo, y muchos estudios en humano han demostrado una disminución en la oxibilidad de la lipoproteína de baja densidad, la LDL, y un aumento en la capacidad antioxidante del plasma. También modulan la función plaquetaria y la inflamación, ya que gracias a los flavonoides que posee el cacao funcionan como un modulador de la función plaquetaria, inhibiendo así el riesgo de la formación de trombos. También disminuye la presión arterial sistólica y diastólica, pero se ha visto que para que esto sea un poco más significativo o más notorio, el chocolate se debe de consumir de manera crónica o aguda. Crónica sería de 6.3 a 10 gramos diarios y agudo de 20 a 100 gramos durante 15 días. Las siguientes líneas de investigación van un poco más enfocadas a la genética y la dieta, ya que sabemos que la genética juega un papel importante en la metabolización de ciertos alimentos, en este caso el chocolate. Y también van a ser necesarios estudios que profundicen sobre la dosis recomendada para cada persona en específico, pues porque todos somos diferentes y, como dije, nuestros genes afectan de manera diferente. Les voy a platicar un poquito de algunos estudios y los resultados que ayudan a comprobar la hipótesis de estos 3 beneficios que les mencioné. Por ejemplo, en 14 adultos obesos y con sobrepeso, les registraron 20 gramos durante 2 semanas y se vio que se redujo su presión sistólica y diastólica. Otro ejemplo es que una barra de chocolate 2 veces al día durante 4 semanas se les dio a 49 adultos normotensos con colesterol elevado, y los resultados o los efectos que esto provocó en sus organismos fue que hubo una disminución del colesterol y una mejora de la presión arterial. Otros artículos o estudios un poco más elaborados que ayudan a reforzar esta hipótesis son los siguientes que les voy a presentar. El primero es que se hizo en personas sanas o con riesgo de alguna enfermedad del corazón o insuficiencia cardíaca, y se hizo en hombres y mujeres en 20.922 personas, donde el 53% eran mujeres. Y lo que se encontró básicamente fue que los resultados sugieren que una mayor ingesta de chocolate no se asocia con una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, para que esto fuera un poco más seguro, hicieron falta estudios un poquito más profundos, como para evadir alguna confusión con algún factor que pueda intervenir en esto. Otro estudio se hizo en médicos varones del Physician Health Study. Fue un estudio prospectivo donde se evaluó a 20.278 hombres. Y sí, definitivamente se encontró que el consumo moderado de chocolate podría estar asociado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca en médicos varones. Y otra cosa que se encontró muy interesante fue que esta disminución se ve todavía un poquito más exacerbada en aquellos médicos que eran delgados. Y bueno, el último estudio que les voy a presentar, que va también de la mano de los otros 2, pero en lugar de estar enfocado a la insuficiencia cardíaca, está un poquito más enfocado al riesgo cardiovascular. También se hizo en hombres y mujeres sanos, y fue un estudio prospectivo de cohorte donde los datos se sacaron de la European Prospective Investigation into Cancer, y se encontró que una mayor ingesta de chocolate de hasta 100 gramos al día se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares o accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares. Y bueno, para concluir, y puntos importantes que podemos llevar a casa de esta presentación, es que gracias a los estudios que analizamos, podemos decir que definitivamente hay una relación entre el consumo del chocolate oscuro y la salud cardiovascular. Hacen falta un poco de estudios más sólidos para confirmar ciertos beneficios del chocolate,
Y también es importante saber que cada persona es diferente y que la genética va a tener un papel muy importante en pues en la metabolización de este alimento y así en los beneficios que nos va a dar. También hay que saber que el hecho de decir chocolate no incluye a todos los chocolates que existen. El chocolate bueno, el que nos da todos estos beneficios, sobre todo en la salud cardiovascular, es el chocolate oscuro, no el chocolate blanco. Entonces, me gusta decir que este alimento es un gusto o un placer saludable y es una buena opción de snack que podemos incluir en nuestra dieta siempre y cuando llevando una dieta balanceada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Que es la presentación de Fernanda Hernández. Listo, adelante. ¿Este es el micro prendido? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar un poco de la quercetina y lo que se quiere empezar a investigar, que es el poder antiobesidad que tiene este compuesto. Bueno, para empezar, ¿qué es la quercetina? Bueno, la quercetina es un compuesto bioactivo que se corresponde al grupo de los flavonoides y estos provienen de los mecanismos de defensa de las plantas. Este compuesto ya se había estudiado actualmente, pero se había analizado más como un antiviral y como un antioxidante. Este nuevo como beneficio que se quiere demostrar es como muy reciente, entonces aún estamos viendo pues cómo puede funcionar. Aquí les puse algunas fotos de algunos alimentos que son ricos en quercetina, por ejemplo, la manzana, la cebolla, el té verde y también el ajo. Bueno, les quise aquí poner su fórmula química para que la vean más o menos. Y aunque vienen del mismo grupo funcional, pues es importante mencionar que su estructura puede cambiar. Por ejemplo, la primera imagen, que es la letra A, es la estructura del aglicón y tenemos abajo la estructura de un glucósido, que es el que se encuentra en las cebollas principalmente. Y pues, por ejemplo, los glucósidos tienen una mayor tasa de absorción, es por eso que se están usando como este tipo de compuesto para analizarlo. Y bueno, aquí tenemos, les quería dar como un poco de contexto sobre qué es la obesidad y cómo se relaciona con... Ay, es que me está diciendo que sí puedo admitir a alguien. Ok, ya. Bueno, les quería dar un poco de contexto sobre la obesidad y cómo se relaciona con nuestro tema. Y para empezar, de manera muy sencilla, la obesidad pues se caracteriza como tener un IMC mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado y te provoca un estado de inflamación crónica. También cuando tienes obesidad tienes problemas como por ejemplo con la tensión arterial. Ya, sí, ya. Con la tensión arterial, también afecciones en el músculo, en el hígado y también en el sistema cardiovascular. Todo esto lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ya. Ok, ¿qué es lo que genera o cuáles son los mecanismos de la obesidad? Bueno, para empezar, hay una inducción a citoquinas preinflamatorias que son el tumor de necrosis tumoral alfa, la MCP1 y la interleucina 6, es que no se ve. Así. Y bueno, todo esto de manera muy general genera un ambiente proinflamatorio. También tenemos la llamada lipotoxicidad, que lo que genera es una hipertrofia de las células, más que nada de las células de tejido graso. Y estos llaman a su vez a los monocitos, que se convierten en macrófagos, de igual manera llamando la interleucina 6
el tumor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Y bueno, la lipotoxicidad también se ve afectada cuando tienes un nivel de grasa visceral más alto, ya que eso también genera alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina. Y bueno, les quise poner un poco de el consumo que es de lo que se tiene de la quercetina. Aquí en Japón es de 15 a 16.2 miligramos por día, en Estados Unidos de 13 miligramos y en China de 4.7 miligramos al día. En base a la literatura que yo revisé para hacer esta presentación, se concluye que hay que tener por lo general un consumo de entre 80 a 100 miligramos sobre el día para poder obtener como los beneficios que se necesitan. Y bueno, les voy a hablar de 3 artículos de intervención que nos van a permitir saber si esta hipótesis es correcta o no. Y bueno, en la intervención 1 se evaluó el poder que tiene el ajo en cómo modificar la composición corporal en los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es una afección que va muy de la mano con la obesidad, es por eso me centré como en este artículo. Y bueno, fue un estudio aleatorio de doble ciego en donde se usaron a 110 pacientes en un rango de edad de 20 a 70 años y tienen un diagnóstico médico de hígado graso no alcohólico. Este estudio duró 15 semanas y los pacientes recibían 400 miligramos con el compuesto bioactivo del ajo, que es el Allium sativum, y se les hicieron algunas mediciones previas al estudio y después que concluyeron las 15 semanas se volvieron a hacer. Y lo que se pudo concluir de este estudio fue que sí hubo una disminución en la masa grasa de los pacientes, así como también una baja de peso, pero algo muy interesante que se logró ver es que la masa muscular permaneció igual, entonces esto puede decir que puede evitar algunas alteraciones metabólicas. También al momento de ver una pérdida de peso, pues se puede concluir que hay un retraso del progreso de la enfermedad del hígado graso no alcohólico porque pues ya empieza a haber menos almacenamiento de ácidos grasos en el hígado. Después tenemos nuestro segundo artículo que se evaluó en este caso la quercetina presente en la cebolla. Fue por 12 semanas y todos los estudios que les voy a presentar se hicieron en base a suplementación, no tanto en consumo de alimentos. Y bueno, lo que pasó aquí en esta intervención fue igual, es un estudio tipo placebo controlado y lo que se buscaba era ver si había alguna como modificación de igual manera en la composición corporal. Y lo que fue aquí, fueron 110 pacientes. No, perdón. Me estoy confundiendo. Aquí está. Fueron 70 pacientes en un periodo de 12 semanas y les daban 9 gramos de este compuesto. Y aquí lo interesante fue que en este estudio ellos diseñaron su propia cebolla, es decir, como que ellos la cultivaron y buscaron como la semilla para ponerla y se concluyó que, por ejemplo, eran 2 tipos, el Kergold y el Salsara Gold. Este tipo de cebolla tenía entre 100 a 200 miligramos cada 100 gramos, o sea que era una cantidad muy grande. Y lo que pudieron concluir después de esto fue que sí hay una disminución en la grasa visceral de los participantes, pero nada más en aquellos que tenían niveles normales de colesterol HDL. En los que estaban un poco más descontrolados metabólicamente no hubieron grandes cambios. Y también se puede decir que se tuvo un mejor control después de esto. Y ya por último, que se va a evaluar de igual manera la cebolla en pacientes con hipertensión. Y este fue a 75 personas de una edad de 25 a 65 años que tenían de igual manera obesidad o sobrepeso. Y lo que hicieron aquí es que les proporcionaron 3 veces al día 3 diferentes cápsulas y esto fue un total de 136 miligramos del día de quercetina. Y vieron que a las personas que les tomaron la presión a lo largo de todo el día fue un total de 3 veces.
tuvieron una disminución en la presión sistólica de menos 3.6 miligramos de mercurio. Entonces, eso quiere decir que sí les ayudó a tener un mejor control. Y bueno, para cerrar, ¿la quercetina es buena o mala? Pues para empezar, este es un tema como bastante nuevo y no se tiene la como literatura como correcta para decir una propuesta tan grande, pero sí funciona en algunas veces, pero como los artículos que ya están presentes son como muy detallados y con una población muy pequeña, aún no podemos dar recomendaciones en sí. También no es un producto milagro, es decir, que tienes que llevar una dieta balanceada, tienes que tener un control igualmente con medicamento. Entonces, no por solo consumir este activo vas a tener una mejoría. Y también que es con suplementación. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con la suplementación y siempre llevarla de la mano con un profesional de la salud. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con, permítanme un segundo. Seguimos con Jania. Listo. Adelante. Hola, mi nombre es Jania Ortiz y les voy a hablar acerca del té verde en la función cerebral. El tema es de té verde del paladar a la cabeza. Bueno, como introducción, todos conocemos que el té verde es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y a su vez, como es de las más consumidas, también es de las más estudiadas. Por sus efectos beneficiosos en la diabetes, la obesidad y, por supuesto, en las enfermedades neurodegenerativas. El té verde es un derivado de la Camellia sinensis y se utiliza como medicina natural o también se puede tomar como infusión. Bueno, el galato de picalocatequina es uno de los componentes más importantes y se dice que es de las cosas que hace que funcione como, bueno, es de las cosas que hace que posea grandes beneficios para la salud. Bueno, en este artículo se evaluaron dos enfermedades neurodegenerativas más importantes y más comunes. En este caso, el Alzheimer, en este estudio se destacó que el galato de picalocatequina inhibe la formación de las placas tóxicas asociadas a la aparición de la enfermedad. Y este polifenol del té verde detiene la formación de la proteína beta-amiloide, la cual se agrupa en las placas que bloquean las conexiones sinápticas. Nosotros en nuestro cerebro tenemos proteína beta-amiloide, que la necesitamos todos, pero en esta enfermedad la neurotoxicidad es cuando empieza a producirse más proteína y es un precursor del Alzheimer. Y los resultados revelaron en el Parkinson que el mecanismo de acción del polifenol consiste en inhibir la absorción de dopamina, bloqueando el transportador de la dopamina, lo cual significa que su efecto protector en el Parkinson radica en su capacidad de bloquear la absorción dependiente de la neurotoxicidad. Las neuronas utilizan el químico cerebral llamado dopamina para ayudar a controlar el movimiento muscular. Cuando se presenta el mal del Parkinson, las neuronas que producen la dopamina mueren lentamente y sin la dopamina no pueden mandar las señales del movimiento a los músculos. Y este es otro del efecto del consumo del té verde en la función del cerebro del humano en el estado de reposo. En este se estudiaron 15 voluntarios sanos y se hicieron 2 rondas para hacer exámenes en el cerebro, y la primera ronda les dieron nada más agua natural, que fueron 200 mililitros, y en la segunda ya fue cuando se les dio té verde o infusión de té verde, que fue Lipton, y los resultados de este trabajo demostró que el consumo de té verde cambia la homogeneidad y la función cerebral durante el estado de reposo. En particular, la conectividad funcional. Cuando el cerebro está en reposo, la corteza somatosensorial
y la corteza visual se redujo principalmente por el consumo de té verde. En combinación con las investigaciones anteriores, estos resultados indican que el consumo de té verde puede influir en la función cognitiva al cambiar la actividad neuronal. Y este es otro el té verde suprime el envejecimiento del cerebro. Bueno, este fue un estudio observacional donde se observó la población de Japón y se dieron cuenta que más del 70% en mujeres arriba de 95 años tienen algún tipo de demencia, y en hombres es arriba del 50% de las personas que tienen 95 también sufren algún tipo de demencia. La demencia es cuando empiezan a perder las facultades para tomar decisiones de su movimiento o hasta para pensar. Y los resultados arrojaron que cuando tomamos té verde, aunque sea en una pequeña parte de la galactoepigalocatequina, ingresa inmediatamente en el torrente sanguíneo y se lleva al cerebro, donde activa las neuronas y las apoya. La ingesta diaria de la cantidad de té verde adecuada para cada estado de salud física y mental sugiere que suprime el envejecimiento del cerebro, activando las células nerviosas y reduciendo el estrés. El estrés crónico puede causar envejecimiento, ya que esto excita las neuronas y hace que se mueran más rápido. Y la tiamina y la arginina actúan contrarrestando el estrés y por lo tanto el envejecimiento del cerebro, y esto lo protege del riesgo de desarrollar algún tipo de demencia. Bueno, y esta es el té verde en los efectos de la cognición, del ánimo y la función del cerebro. Ese también fue otro artículo donde arrojó que los hallazgos de la investigación, si consumes al menos 100 mililitros de té verde por día, tienen beneficios a largo plazo. Te hace estar más relajado y tener menos riesgo de demencia, ya que tu cerebro no está en estrés. Y el té verde y sus ingredientes principales es la epigalocatequina y la L-teanina, pueden mejorar la cognición, la neuropsicología y las funciones cerebrales, como sugiere la mayoría de los estudios revisados. Las mejoras en las tareas cognitivas en los estudios revisados están fuertemente vinculadas a la presencia tanto de la cafeína como la de la L-teanina, y se encontró un beneficio a corto plazo en la memoria y la atención, así como un aumento en la activación del área del cerebro responsable de mediar la memoria de trabajo. Bueno, los puntos para llevar a casa es que se recomienda beber de 1 a 5 tazas de té verde para mejorar la memoria. Para mejorar la memoria, la concentración y la función cognitiva. Y esto reduce el riesgo de demencia. El té verde te ayuda a mejorar tu estado de ánimo y te ayuda a mantenerte despierto y alerta, que esto puede funcionar como una sustitución del café. Y su consumo retrasa el envejecimiento cerebral y te protege de enfermedades neurodegenerativas. Los bebedores habituales tienen funciones cognitivas más altas y regiones cerebrales más organizadas en comparación a los que no lo beben. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También, si traen su cronómetro, se pueden apoyar de su cronómetro para ir viendo cuánto tiempo les queda, ¿sale? Bueno, vamos a seguir ahora con Nora. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Nora Luz Ramos y el día de hoy les voy a hablar sobre el superpoder de la avena y su efecto en la hipercolesterolemia. Bueno, para empezar es importante mencionar que la hipercolesterolemia es un factor de riesgo para la cardiopatía coronaria, que pues a largo plazo esto puede conducir a la muerte, ¿no? En específico, los fitoquímicos de la avena poseen un efecto beneficioso en la modulación de la dislipidemia, de la hipercolesterolemia. El betaglucano tiene un efecto reductor del colesterol gracias a que esta es una fibra soluble con propiedades formadoras de gel. Esta propiedad aumenta la viscosidad en el intestino delgado, lo que ayuda a que el betaglucano se pueda unir a los ácidos biliares y posiblemente al colesterol, reduciendo así su absorción.
Al reducirse la absorción, se aumenta la excreción fecal de los mismos y la pérdida de ácidos biliares en las heces impulsa la síntesis hepática y el secuestro del colesterol circulante. Gracias a este mecanismo que les acabo de mencionar, podemos observar que el betaglucano tiene efectos en reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo que reduce los niveles de colesterol, en específico del LDL. La disminución de ácidos biliares que ya les comenté aumenta la expresión de la enzima 7-alfa hidroxilasa en el hígado. Ahí está. En el hígado, que esta enzima promueve el efecto reductor de LDL. El colesterol LDL son estas lipoproteínas de baja densidad conocidas vulgarmente como colesterol malo. Y un nivel alto de LDL lleva a una acumulación de colesterol en las arterias. Bueno, en el primer artículo de revisión se puede observar que el betaglucano tiene un efecto en la reducción del colesterol total, del LDL y un aumento del HDL. Sin embargo, este efecto no aumenta con dosis más altas a 3 gramos por día. Como ya les mencioné, el colesterol es un precursor de los ácidos biliares y la síntesis y excreción de los mismos son las rutas de eliminación del colesterol. Este proceso está mediado por la microbiota intestinal y al aumentar la síntesis de ácidos biliares observamos cómo se reduce el colesterol. Igualmente, el betaglucano estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta, en específico del propionato, que tiene efectos antiinflamatorios. En el primer ensayo clínico, a pesar de que la muestra era muy pequeña, se estudiaron a 24 sujetos tailandeses hipercolesterolémicos, con 2 intervenciones de 4 semanas cada una, la primera con copos de avena y la segunda con 70 gramos de arroz, en el que los 70 gramos de avena contenían 3 gramos de betaglucano, observando que si se consumía durante 4 semanas, se disminuían los niveles de marcadores inflamatorios, como las interleucinas 8 y 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína HSCRP, al igual que se aumentaron los niveles antioxidantes. Como resultados, se observó que el LDL y el colesterol total disminuyeron, así como el efecto antioxidante de la avena limitaba la oxidación del LDL y prevenía la aterosclerosis. Se concluyó que la avena tiene el potencial de mejorar la inflamación y el estrés oxidativo al disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y es una posible recomendación dietética para pacientes con hipercolesterolemia diagnosticada. El segundo ensayo, la muestra fue un poco más grande, con 80 sujetos italianos de hipercolesterolemia moderada, en el que igualmente se le hicieron 2 secuencias de tratamiento para observar el grupo control y el grupo experimental. Se les dieron durante 2 meses sobres con 15 gramos cada uno, en el que los primeros contenían 3 gramos de betaglucano y el segundo contenía placebo. Aquí se analizó un poco más cómo esta fibra, que es el betaglucano que ya les mencioné, se formaba una solución viscosa que prolongaba el vaciado gástrico e inhibía el transporte del colesterol. Como resultados, al igual que en el se observó una reducción de LDL, colesterol total, y a diferencia del pasado, aquí se observó que también se disminuía el colesterol no HDL. Un dato interesante en este artículo es que se observó un mayor efecto en mujeres y en jóvenes. Y como conclusión podemos ver que los 3 gramos de betaglucano al día reducen de forma segura el colesterol. Y bueno, se observó igualmente un mayor efecto cuando los nutrientes estaban en contacto con el agua libre, porque estos sobres de 15 gramos se diluían en agua. En este estudio, este fue el más grande, con una muestra de 187 sujetos chinos levemente hipercolesterolémicos. Aquí se les dieron 80 gramos de avena con 3 gramos de betaglucano nuevamente, y al grupo control 80 gramos de arroz durante 45 días. Este estudio se enfocó un poco más en analizar la microbiota y cómo esta modulaba los perfiles de ácidos grasos en el plasma, en el hígado y en el intestino. Igualmente se propone cómo la producción de ácidos grasos de cadena corta pueden ser el mecanismo por el cual la microbiota tiene un efecto reductor del colesterol. Nuevamente vemos cómo el resultado es que se disminuyó el colesterol total, el LDL y el no HDL, y a diferencia de los otros estudios, en este analizamos cómo aumentaron las poblaciones de Akkermansia municipila y Roseburia, que tienen un efecto en el metabolismo de los lípidos, y cómo se disminuyeron los lactobacilos.
En este estudio se concluyó que la actividad prebiótica de la avena tiene una capacidad para modular la microbiota y se relacionó causalmente con la capacidad de disminuir el colesterol en individuos con hipercolesterolemia leve. Y por último, los puntos a llevar a casa es que el consumo de avena de manera habitual nos puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, que es importante también estudiar un poco y enfocarnos en su preparación, ya que de preferencia si la consumimos en un medio acuoso podemos beneficiarnos más de sus propiedades. Y la última es que la evidencia clínica de los efectos reductores del colesterol permiten que se puedan hacer declaraciones en la publicidad, en la mercadotecnia, sobre las propiedades saludables que atribuyen a una disminución de las enfermedades cardiovasculares, siempre y cuando se consuma en cantidades específicas, como ya les mencioné, generalmente 3 gramos por día. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la presentación. Permítame un segundo. De Natalia. Adelante. Bueno, hola, mi nombre es Natalia Valdés y el día de hoy les voy a presentar algo que huele feo, pero que bien nos puede hacer, y se trata del ajo en la hipertensión arterial. Y bueno, para empezar, pues es importante recordar que la presión arterial elevada pues es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y la hipertensión afecta a más de las personas que creemos que afecta. Afecta a 1/3 de los adultos en todo el mundo y contribuye a un 51% de las muertes por accidente cerebrovascular y a un 45% de las muertes por enfermedad coronaria. Y pues aunque se encuentran pues ya tratamientos que son muy efectivos y que son farmacológicos, pues de todos modos sigue habiendo una gran parte de la población que tiene una presión arterial descontrolada. Es por eso que se propone lo que es el ajo como un suplemento dietético para prevenir y tratar la hipertensión, y esto como una medicina alternativa y complementaria. Y pues lo que se ha visto en estos recientes años es que el ajo puede disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataque cardíaco o de aterosclerosis. Y también, pues claro, puede reducir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y bueno, esta capacidad del ajo para reducir la presión arterial se ha relacionado con varios mecanismos, pero principalmente uno por las acciones vasodilatadoras directas o indirectas del óxido nítrico. Entonces, pues vamos a ver que el ajo mejora esta síntesis del óxido nítrico. También el segundo mecanismo es que modula la actividad del sistema de prostaglandinas y el sistema de renina-angiotensina y los mecanismos de transporte tubular renal. Y por último, también vamos a ver que se da también por los compuestos que son derivados del ajo, y estos se convierten en el sulfuro de hidrógeno, y este mismo lo que va a hacer es que actúa como vasodilatador y por lo tanto relaja los vasos sanguíneos y por lo tanto nos aporta propiedades cardioprotectoras. Pero también se da por el contenido de alicina que está presente en el ajo, y precisamente lo que tiene es que tiene efectos inhibidores y vasodilatadores de la angiotensina 2. Y bueno, en el primer artículo justo lo que se vio es que hubo una reducción en la presión sistólica y diastólica, pero esto se vio por medio de una búsqueda de muchísimos ensayos que fueron aleatorios y electrónicos, y fue hasta el 2014, y se vio que hubo justo una reducción por medio del ajo, y se vio más la reducción en el ajo que en los tratados con placebo. Y bueno, se tuvo que informar los valores de la presión arterial al inicio y después de un seguimiento de al menos 4 semanas. Y la dosis que se aplicó fue de 600 a 2.400 miligramos por día, que lo que nos proporciona de alicina es de 3.6 a 13.6 miligramos de alicina, pero si lo comparamos, como más o menos para tener una idea, si lo comparamos a los dientes de ajo, pues un diente de ajo pesa aproximadamente 2 gramos, y nos está aportando de 5 a 9 miligramos de alicina. Entonces básicamente la dosis que se aportó o que se dio a los
a estas personas fue un poquito más de un diente de ajo. En el segundo estudio se vio que la ingesta de ajo provocó justo una reducción en la presión arterial sistólica y diastólica en comparación a los grupos controles. Y lo curioso de esto es que se vio que sí hubo una reducción, pero solo en pacientes hipertensos, pero no en pacientes normotensos. Y bueno, en este mismo estudio también se descubrió, que el otro mecanismo que justo les mencionaba, el de la lisina, se da por lo del aumento del estrés oxidativo. Y como ya sabemos, pues el aumento del estrés oxidativo pues puede inducir lo que es una disfunción endotelial, y esto eventualmente pues nos va a terminar conduciendo a lo que es una hipertensión. Entonces, lo que se vio en ese estudio es que el ajo tiene capacidades antibacterianas y antioxidantes que son producidas principalmente por justo esta lisina que está presente en el ajo. Entonces, la lisina, justo precisamente por su capacidad antioxidante, puede reducir la presión arterial. Entonces, por lo tanto, lo que se concluyó en este estudio es que los suplementos de ajo pueden mejorar la hipertensión por la capacidad antioxidante que tiene el ajo. Y en el tercer artículo, pues lo que se evaluó fue justo los efectos del ajo sobre la presión arterial en pacientes con hipertensión esencial. Y lo que se hizo aquí es que hubo 7 grupos del A a la G, A, B, C, D, E, F, G, y pues cada grupo tenía a 30 personas, 30 pacientes, y se dividió en 2, los grupos que recibieron ajo y los grupos que recibieron atenolol y placebo. Y en los grupos que recibieron ajo, pues fue cada paciente del grupo A, B, C, D y E recibió ajo a la dosis de 300, 600, 900, 1200 y 1500 miligramos en dosis que fueron divididas por día. Y los grupos que recibieron atenolol y placebo, atenolol que es un medicamento para la hipertensión, pues lo recibieron el grupo F y el grupo G, y estos recibieron las tabletas de estos. Y bueno, esto fue durante 24 semanas, y se estuvo haciendo lecturas de la presión arterial justo para ir viendo cómo iba mejorando o si iba empeorando o cómo iba avanzando, y se dio en la semana 0, semana 12 y semana 24. Y a la conclusión que se llegó es que sí hubo una disminución significativa tanto en la presión arterial sistólica como diastólica, pero claro, esto en base a la dosis y a la función. Y básicamente la conclusión final fue que el ajo puede tener más efectos hipotensores que el atenolol, que ya es un medicamento justo para la hipertensión arterial. Y como último artículo se vio fue una mezcla de muchos metaanálisis, y en 4 metaanálisis y 2 estudios originales se vio una reducción de la presión arterial entre 7 a 16 mililitros de mercurio, esto en la sistólica, y también en la diastólica se vio. Y luego en 8 metaanálisis se pudo comprobar que hubo una reducción de colesterol, y lo cual nos lleva a la conclusión de que los beneficios se dieron justo por el potencial para la protección cardiovascular, que está basada en la reducción de los factores de riesgo, como vemos la hipertensión, el colesterol total y los marcadores sustitutos de aterosclerosis. Y lo que se vio también muy importante en este estudio es que los beneficios más consistentes se mostraron en los estudios que utilizaron el extracto de ajo envejecido y negro. Y bueno, ya para concluir, después de toda esta información, pues los puntos que nos podemos llevar a casa para sacarle el mayor provecho al ajo es que, pues sí, el ajo puede ser usado como suplemento dietético para la prevención y el tratamiento de la hipertensión como medicina complementaria y alternativa. Luego también el ajo negro envejecido es el que más beneficio nos va a brindar, y lo que más nos va a brindar beneficio es la suplementación de ajo en capsulita, y esa es la que más beneficio nos va a dar para proteger la salud cardiovascular. Y también pues algunas formas de las que se puede consumir el ajo, pues en cápsula como suplemento. También otra idea sería dejar el ajo en un bote con aceite de oliva y usarlo en pan en las mañanas y untarlo, o condimentar con ajo pues todas las comidas, o como ya vimos, tomar de 1 a 2 dientes de ajo por día como si fuera una pastillita.
Y ya por último, pues es importante recordar que sí, el ajo es un excelente suplemento para la hipertensión arterial. Sin embargo, se debe de llevar de la mano con una buena alimentación y en este caso, en el caso de la hipertensión, se debe de optar por alimentos altos en potasio y bajo en sodio. Y las referencias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Genevieve. Listo, adelante. Si aparece alguien, lo admites. Ok. Carotenoides para no olvidar. Mi nombre es Genevieve Villegas y yo les voy a hablar sobre demencia y carotenoides. Bueno, para empezar, la demencia es un síndrome neuropsiquiátrico, el cual está asociado a una disminución de al menos dos funciones cerebrales como la memoria y la razón. Entre los síntomas encontramos olvido, aptitudes sociales restringidas y razonamiento limitado, la cual afecta nuestras actividades de la vida diaria. El Alzheimer es el tipo más común de demencia, siendo de un 60 al 70% de los casos. Esta enfermedad progresiva afecta varias funciones cerebrales importantes debido a que las conexiones de las células del cerebro e incluso las mismas células se degeneran y mueren. Por otro lado, los carotenoides son pigmentos naturales que se encuentran en las frutas y verduras de colores rojos, naranjas, amarillos y verde oscuro. Debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que tiene y su presencia en el cerebro, el papel de los carotenoides ha sido de gran relevancia para el tratamiento o la prevención de enfermedades neurodegenerativas, incluidas el Alzheimer. Es por eso que a continuación les voy a hablar sobre evidencia que se ha encontrado del consumo de compuestos nutricionales como lo es de los carotenoides para reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Bueno, para empezar tenemos este estudio, el cual es un estudio observacional donde participaron 927 personas sin ningún tipo de demencia. Tuvo un seguimiento de 7 años y después de este seguimiento hubo 237 casos incidentes de Alzheimer. Posteriormente se dividió en 5 grupos. Cada grupo ingirió una cantidad distinta de carotenoides. El primer grupo ingirió una cantidad de 6.7 miligramos y cada grupo fue aumentando su dosis hasta llegar al quinto grupo, quienes consumieron 24.8 miligramos. El quinto grupo, que consumió la mayor cantidad de dosis de carotenoides, se asoció con una reducción del 48% de la tasa de demencia, lo cual nos lleva a que el consumo de carotenoides, en particular la luteína y zeaxantina, está relacionada con la inhibición de la beta-amiloide cerebral y la formación de fibrillas. La beta-amiloide es importante ya que esta nos ayuda a la transmisión de información en las neuronas. Con esto podemos concluir que existe una asociación lineal entre el consumo de luteína y zeaxantina y betacaroteno con un deterioro cognitivo más lento. En este segundo estudio se evalúan 1092 participantes, tuvo un seguimiento de 10 años, a lo largo de estos 10 años se realizaron 4 exploraciones y al final salieron 194 casos de demencia. En este estudio se evaluaron, se examinó la sangre de todos los participantes, dividiendo a los participantes de grupo control, que eran los que no tenían ningún grado de demencia, y los participantes con demencia. A los resultados a los que se llegó fue que aquellos pacientes con una concentración más alta de luteína en sangre estuvieron asociados a una disminución del riesgo de demencia, lo cual nos lleva a la conclusión que manteniendo concentraciones más altas de luteína con respecto a los lípidos plasmáticos,
puede ayudarnos a disminuir moderadamente el riesgo de demencia y Alzheimer. Finalmente, en este último estudio se evaluaron a 40 participantes, quienes se dividieron en 3 grupos. Los primeros 2 grupos eran pacientes con algún grado de demencia y el tercer grupo eran pacientes sin ningún grado de demencia. Al primer grupo, el primer grupo estuvo suplementado con carotenoides, específicamente la xanthofila o luteína. El segundo grupo también ingirió suplementos de carotenoide más aceite de pescado y el tercer grupo ingirió la misma formulación que el primero, es decir, únicamente suplementos de luteína. También fue examinada mediante análisis de sangre y a los resultados que se llegó fue que el primer grupo tuvo una concentración mayor de luteína en sangre gracias a que también consumió aceite de pescado y debido a esta concentración mayor tuvo una progresión menor de demencia, lo cual también nos dio beneficios en la vista, en la memoria y el estado de ánimo. A diferencia del último grupo, que incluso eran los que no tenían demencia, tuvo un mejor efecto consumiendo también omega 3. Entonces, podemos decir como conclusión que hubo resultados positivos para los pacientes que consumieron una combinación de carotenoides más aceite de pescado. Bueno, finalmente podemos llevarnos a casa lo más importante de estos estudios, que fue que efectivamente los carotenoides han demostrado que ayudan a un correcto funcionamiento del cerebro, pero específicamente la luteína y zeaxantina, ya que en los 3 estudios el carotenoide que encontramos es la luteína. Ese se encuentra en espinacas, brócoli, papaya, aguacate, entre otros alimentos, pero si queremos aumentar nuestra dosis, que puede llegar a ser hasta de 30 miligramos, podemos consumirlo en suplementos. Además de que nos ayudan en funciones cerebrales, también tienen beneficios para la vista y el estado de ánimo. Y también el último estudio nos muestra que existe un mayor beneficio al consumir carotenoides combinados con omega 3. Gracias. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Falta alguien? Ok, espérame. Wendy, sí te tengo, sí, cierto. ¿No se ve? No se ve. Ahí está. Listo. Hola a todos, mi nombre es Wendy Rojas y voy a presentar el tema de catequinas, el lado flaco de la obesidad. Para poder hablar de obesidad, primero hay que definirla. La obesidad es un trastorno nutricional y metabólico que se define por un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. La obesidad tiene unas manifestaciones clínicas que son el aumento en el número y el tamaño de los adipocitos. En el año 2013, la Asociación Médica Americana reconoció formalmente a la obesidad como una enfermedad. Ahora bien, padecer obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar otras enfermedades, como cardiovasculares, varios tipos de cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades osteoarticulares y otras enfermedades metabólicas. Actualmente la obesidad se ha convertido en una pandemia, en una epidemia en la mayoría de los países industrializados. Y aunque las intervenciones farmacológicas y quirúrgicas son tratadas como la panacea para el tratamiento de la obesidad,
Estas alternativas tienen efectos negativos como costes elevados y efectos secundarios para los pacientes. Como referencia a lo anterior, por lo que diversos investigadores sugieren que una intervención nutricional adecuada es la opción más segura y confiable para tratar y prevenir la obesidad. Ahora bien, como referencia a lo anterior, en la naturaleza encontramos una amplia variedad de compuestos que aportan beneficios a la salud. Dichos compuestos, llamados polifenoles, provienen de las plantas. Dentro de los polifenoles existe una subcategoría que se llama flavonoides y es aquí donde encontramos a las catequinas. Las catequinas están presentes en diversos productos como el té verde, los frutos rojos, el chocolate y las manzanas. Estas han sido ampliamente estudiadas por sus beneficios y los cuales son efectos antiinflamatorios, antibacterianos, antioxidantes, neuroprotectores, hipolipemiantes y antiobesidad. En este estudio sobre el efecto del té verde en la pérdida y el mantenimiento de peso, se concluyó mediante un metaanálisis donde se identificaron estudios sobre la pérdida de peso tras el tratamiento de suplementos con té verde, que las catequinas tienen un efecto positivo en la pérdida y el mantenimiento del peso corporal por más tiempo. En este otro estudio sobre el efecto terapéutico del extracto de té verde sobre la reducción de peso, se demostró mediante un ensayo aleatorio doble ciego en mujeres con obesidad central tras 12 semanas de tratamiento, una pérdida significativa con una disminución de colesterol total y colesterol LDL, así como una disminución del índice de masa corporal y de la circunferencia de cintura. Y en este último estudio sobre los efectos del extracto de té verde en sobrepeso y obesidad en mujeres con niveles de colesterol LDL elevado, se demostró mediante un ensayo clínico doble ciego, cruzado y controlado con placebo, aplicado a 73 mujeres con IMC mayor o igual a 27 kilogramos sobre metro cuadrado y valores mayores de LDL sobre 130 miligramos, que el extracto de té verde aumenta eficazmente la leptina, que es la hormona encargada de la regulación del peso corporal, una disminución de colesterol LDL en mujeres con sobrepeso y obesidad. Ahora bien, de esta breve presentación, quiero que nos quedemos con unos puntos importantes. El primero, las catequinas promueven los efectos benéficos contra la obesidad. Su consumo en personas con un IMC alto puede disminuir el peso corporal, la circunferencia de cintura, de cadera y mejorar el perfil de lípidos. Las fuentes de catequinas las encontramos en alimentos de origen natural como el té verde, las manzanas, el chocolate, los frutos rojos y las podemos encontrar en forma de suplementos de extracto de té verde. A manera de conclusión, recordemos que los cambios en el estilo de vida son el diferenciador en la pérdida y el mantenimiento del peso corporal. Debemos recordar que los hábitos dietéticos, mejorarlos, comer de manera más natural, incluyendo más productos frescos y menos productos industrializados. Debemos realizar actividad física y tener una correcta higiene de sueño. Espero que esta información les haya gustado, les sea útil, pero sobre todo que la pongan en práctica y la compartan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana vamos a tener otras 10 pláticas. Por ahí hubo un cambio en el número del Zoom. Faltaba un número, entonces se los vuelvo a compartir para que vuelvan a invitar a la gente que se pueda unir al pequeño simposio. Y recuerden que este simposio también se está grabando, o sea que lo vamos a compartir posteriormente en YouTube para que esté para todo el mundo que lo quiera ver. No sé si alguien tenga por alguna pregunta antes de que finalicemos de las presentaciones. ¿No? Todo bien. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos mañana.